La mañana comenzó como cualquier otra en la bulliciosa Ciudad de México, con el sol asomándose tímidamente entre los edificios, mientras las calles se llenaban del sonido característico del tráfico matutino. Alejandra Ríos caminaba apresuradamente por la acera, revisando una y otra vez los documentos que llevaba en su portafolio. Hoy era el día más importante de su carrera profesional, la oportunidad que había estado esperando durante años desde que se graduó de la universidad. El proyecto Megalodón estaba buscando arquitectos junior y ella había conseguido una entrevista después de enviar innumerables solicitudes y de esperar semanas por una respuesta que casi había perdido la esperanza de recibir. Sus zapatos resonaban contra el pavimento mientras apuraba el paso, consciente de que no podía llegar tarde. Había planchado su mejor blusa blanca la noche anterior, había repasado sus conocimientos técnicos hasta altas horas de la madrugada y había preparado mentalmente cada posible pregunta que pudieran hacerle durante la evaluación. Todo tenía que salir perfecto, no podía permitirse ningún error, no después de todo el esfuerzo que había invertido en llegar hasta este punto de su vida profesional. De repente, sin ningún tipo de advertencia previa, sintió un golpe fuerte en su hombro que la hizo tambalearse hacia un lado. Un hombre había chocado contra ella con tal fuerza que casi la tira al suelo. Alejandra intentó mantener el equilibrio mientras veía horrorizada cómo el café que el desconocido llevaba en la mano se derramaba completamente sobre su blusa blanca, creando una mancha marrón enorme que se extendía rápidamente por toda la tela, como si fuera una pintura abstracta mal ejecutada. El hombre que había causado el accidente comenzó a disculparse profusamente mientras gesticulaba nerviosamente con las manos. Era José Daniel Jiménez, aunque Alejandra no tenía manera de saberlo en ese momento caótico. Él repetía una y otra vez que era ciego, que venía de la ciudad, que no había visto por dónde caminaba. Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con disculpas sinceras que parecían surgir desde lo más profundo de su ser arrepentido. Alejandra sintió cómo la frustración crecía dentro de ella como una ola gigantesca. Miró su blusa arruinada, luego al hombre que seguía disculpándose, y finalmente hacia su reloj de pulsera que marcaba despiadadamente cómo los minutos seguían transcurriendo. No tenía tiempo para esto. No podía llegar tarde. No podía presentarse a la entrevista más importante de su vida con una blusa manchada de café que parecía haber sido utilizada como lienzo para un experimento artístico fallido. El hombre, visiblemente afectado por lo que había ocasionado, rebuscó rápidamente en una bolsa que llevaba consigo. Sacó una blusa nueva, todavía con la etiqueta puesta, y se la ofreció a Alejandra con manos temblorosas. Le explicó que era nueva, que era de su talla, que esperaba que esto la ayudara a perdonarlo por el terrible accidente que acababa de provocar de manera completamente involuntaria. Alejandra tomó la blusa sin decir palabra, todavía procesando mentalmente lo que acababa de suceder. El hombre le pidió que tuviera más cuidado la próxima vez, aunque técnicamente él había sido quien chocó contra ella. Antes de que pudiera responder o agradecerle adecuadamente, él ya se había alejado entre la multitud, desapareciendo entre el mar de personas que transitaban por la concurrida avenida como si nunca hubiera estado allí. Alejandra corrió hacia el baño público más cercano que pudo encontrar, cambiándose rápidamente la blusa mientras intentaba calmar sus nervios alterados. Miró su reflejo en el espejo empañado y se dijo a sí misma que todo estaría bien, que esto era solo un pequeño contratiempo sin mayor importancia, que aún tenía tiempo suficiente para llegar a la entrevista y causar una buena impresión profesional.
Cuando finalmente llegó a las oficinas del proyecto Megalodón, el edificio era mucho más imponente de lo que había imaginado. Era una estructura moderna de cristal y acero que reflejaba la luz del sol de manera casi cegadora, proyectando destellos brillantes sobre las calles circundantes. En la entrada principal, vio a dos personas que parecían estar esperando. Una era una mujer elegantemente vestida con un traje sastre caro que gritaba dinero y privilegio. La otra era precisamente Damaris Méndez, una antigua compañera de la universidad a quien Alejandra reconoció inmediatamente a pesar de los años transcurridos. Damaris había sido siempre una persona complicada durante sus años universitarios. Provenía de una familia adinerada y nunca perdía oportunidad de recordárselo a todos los demás estudiantes, especialmente a aquellos que dependían de becas para poder costear sus estudios. Había una tensión palpable entre ambas desde los días de universidad, una rivalidad no declarada que se basaba más en diferencias socioeconómicas que en capacidades académicas reales. La mujer del traje sastre miró a Alejandra con cierto desdén, apenas disimulado cuando la vio acercarse. Hizo un comentario sarcástico sobre si realmente pensaba que la dejarían entrar solo por presentarse, insinuando claramente que alguien de su estatus social no pertenecía a ese lugar exclusivo. Damaris permaneció en silencio, pero una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios mientras observaba la escena desarrollarse frente a ella. Alejandra ignoró los comentarios hirientes y se dirigió hacia la recepción del edificio con paso firme y decidido. No iba a permitir que nadie la hiciera sentir inferior o fuera de lugar. Había trabajado demasiado duro, había superado demasiados obstáculos, había sacrificado demasiado para llegar hasta aquí como para dejarse intimidar por comentarios clasistas de personas que probablemente nunca habían tenido que esforzarse realmente por nada en sus vidas privilegiadas. En la recepción preguntó educadamente dónde se encontraban las oficinas del proyecto Megalodón. La recepcionista, una mujer mayor de rostro amable, le indicó la dirección correcta y le deseó suerte con una sonrisa cálida que le dio a Alejandra un pequeño impulso de confianza que necesitaba desesperadamente en ese momento de incertidumbre. Mientras esperaba en el área designada para los candidatos, un hombre joven se acercó al edificio conduciendo un automóvil lujoso de último modelo. La mujer del traje sastre inmediatamente asumió que era el evaluador y comenzó a hacer comentarios aduladores sobre el vehículo. Le pidió al conductor que tuviera mucho cuidado, que no le hiciera ni un solo rasguño al automóvil costoso. El conductor, sin embargo, las sorprendió a todas cuando les informó que él no era el evaluador, sino simplemente un empleado que trabajaba en el edificio. La mujer del traje sastre se puso visiblemente incómoda, balbuceando disculpas poco convincentes, mientras intentaba recomponerse de la vergüenza que claramente sentía por haber asumido incorrectamente. Momentos después, llegó otro hombre caminando tranquilamente hacia el edificio. Vestía ropa casual, pero profesional, y llevaba un maletín de cuero gastado que daba la impresión de haber sido utilizado durante muchos años de trabajo arduo. La mujer del traje sastre y Damaris lo miraron con desdén, asumiendo nuevamente de manera errónea que se trataba del conserje o de algún empleado de mantenimiento del edificio. El hombre las saludó cortésmente y se presentó formalmente. Su nombre era José Daniel Jiménez, y él era precisamente el evaluador encargado de supervisar el proceso de selección para el puesto de arquitecto junior en el proyecto Megalodón. Las expresiones de sorpresa y vergüenza en los rostros de la mujer del traje sastre y Damaris fueron inmediatamente evidentes cuando se dieron cuenta de su error garrafal. Alejandra sintió un shock de reconocimiento
cuando escuchó su voz y vio su rostro claramente por primera vez. Era el mismo hombre que había chocado contra ella esa mañana, el que le había derramado café en su blusa, el que le había regalado la prenda nueva que ahora llevaba puesta. El mundo realmente era increíblemente pequeño, pensó mientras intentaba procesar esta coincidencia extraordinaria. José Daniel les explicó que había 3 candidatos programados para la evaluación de ese día. Preguntó dónde estaba la tercera persona, ya que solo podía ver a 2 candidatas presentes en ese momento. La recepcionista informó que el tercer candidato aún no había llegado al edificio, a pesar de que la hora programada ya había comenzado oficialmente. José Daniel declaró con firmeza que si alguien no llegaba puntualmente a una cita tan importante, demostraba claramente que no le importaba realmente la oportunidad que se le estaba ofreciendo. Sugirió que comenzaran la evaluación sin esperar más tiempo al candidato ausente, ya que el tiempo era valioso y no podía desperdiciarse esperando a personas que no respetaban los horarios establecidos. Justo en ese momento, cuando estaban a punto de ingresar a la sala de evaluación, Alejandra apareció corriendo por el pasillo. Se disculpó profusamente por el retraso, explicando que había tenido un problema con su blusa esa mañana y había tenido que ir al baño para cambiarse antes de poder presentarse adecuadamente. Mencionó que había llegado a tiempo al edificio y que varias personas podían confirmarlo si era necesario verificar su afirmación. Damaris inmediatamente objetó, insistiendo en que no era justo permitirle entrar si no había llegado puntualmente como las demás candidatas. La mujer del traje sastre respaldó esta objeción, argumentando que las reglas debían aplicarse de manera igual para todos los participantes sin excepciones especiales de ningún tipo. José Daniel, sin embargo, decidió ser justo y darle el beneficio de la duda a Alejandra. Anunció que revisaría las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para verificar exactamente a qué hora había llegado cada candidata. Si se confirmaba que Alejandra había llegado tarde, entonces su solicitud sería cancelada inmediatamente y sería descalificada del proceso. Si había llegado a tiempo, se le permitiría participar en la evaluación junto con las demás. Las cámaras de seguridad confirmaron la versión de Alejandra. Había llegado al edificio justo a tiempo, pero el incidente con la blusa la había retrasado unos minutos adicionales. José Daniel decidió permitirle participar en la evaluación, considerando que las circunstancias justificaban el pequeño retraso y que sería injusto penalizarla por algo que estaba parcialmente fuera de su control directo. Una vez que todas estuvieron reunidas en la sala de evaluación, José Daniel procedió a explicar detalladamente en qué consistiría la prueba. Para ganar el puesto de arquitecto para el proyecto Megalodon, las candidatas tendrían que diseñar un complejo habitacional completo en un terreno de 5.000 metros cuadrados, con un presupuesto extremadamente limitado de solamente $300.000 en total. Cada propuesta debía incluir obligatoriamente al menos 10 viviendas individuales, cada una equipada con su propia área verde para recreación, una pequeña cancha deportiva para actividades físicas y una sala comunitaria donde los residentes pudieran reunirse y socializar. Las candidatas tendrían que distribuir inteligentemente todos los espacios disponibles, calcular cuidadosamente los precios de todos los materiales necesarios, determinar el costo de todos los servicios requeridos y también estimar el costo total de la mano de obra necesaria para completar el proyecto. Dispondrían de una hora completa para terminar la primera parte del ejercicio, que consistía en el análisis inicial del proyecto y la identificación de los principales desafíos que presentaba. José Daniel les advirtió seriamente que cada error que cometieran les costaría puntos valiosos
en su evaluación final, por lo que debían ser extremadamente cuidadosas y precisas en todos sus cálculos y decisiones. José Daniel aclaró que no estaba buscando diseños lujosos ni comodidades innecesarias y costosas. Lo que realmente buscaba eran soluciones prácticas, funcionales y realistas que pudieran implementarse efectivamente dentro del presupuesto limitado establecido. Quería ver creatividad, ingenio y capacidad para resolver problemas complejos con recursos escasos. La mujer del traje sastre inmediatamente protestó, declarando categóricamente que con ese presupuesto tan ridículamente bajo, el proyecto era absolutamente imposible de realizar de manera profesional. Argumentó que lo que les estaban pidiendo era completamente irrealista y que ningún arquitecto competente podría lograr resultados de calidad con tan poco dinero disponible. José Daniel sonrió levemente ante la objeción y respondió que precisamente por eso estaba buscando a alguien que pudiera convertir lo aparentemente imposible en una realidad tangible. Necesitaba un arquitecto que no se limitara a seguir fórmulas convencionales, sino que pudiera pensar creativamente y encontrar soluciones innovadoras a problemas difíciles que otros considerarían insuperables. La mujer del traje sastre insistió en que lo que les estaban pidiendo era básicamente un milagro imposible de lograr. José Daniel le respondió tranquilamente que si realmente creía que no era posible completar el proyecto, estaba en completa libertad de retirarse de la evaluación en ese mismo momento, sin ningún tipo de consecuencia o penalización posterior. Damaris preguntó si podían utilizar referencias de Internet durante la evaluación para ayudarlas con los cálculos y diseños. José Daniel respondió afirmativamente, pero aclaró que las referencias no necesariamente tenían que ser exactamente iguales a lo que encontraran en línea. Esperaba ver creatividad y adaptación, no simplemente copias directas de proyectos existentes sin ninguna modificación o personalización. Con esas instrucciones claras, José Daniel les deseó la mejor de las suertes a todas las candidatas y las dejó trabajar en sus propuestas individuales. El silencio llenó la sala mientras cada una comenzaba a esbozar ideas, hacer cálculos matemáticos y planear cómo abordarían este desafío arquitectónico tan complicado. Alejandra se puso a trabajar inmediatamente, haciendo cálculos rápidos en su cuaderno. Si cada edificio medía aproximadamente 90 metros cuadrados, podría encajar cómodamente 10 viviendas en el terreno y aún dejar espacio suficiente para el parque comunitario y las otras amenidades requeridas. Comenzó a dibujar esquemas preliminares, considerando cuidadosamente la orientación de cada edificio para maximizar la luz natural y minimizar los costos de electricidad. La mujer del traje sastre, por otro lado, parecía cada vez más frustrada con el ejercicio. Murmuraba para sí misma que el proyecto era absolutamente imposible de realizar adecuadamente. Finalmente declaró en voz alta que la única solución viable era simplemente aumentar el presupuesto considerablemente, porque trabajar con tan poco dinero era una pérdida de tiempo absoluta. Continuó quejándose, argumentando que no entendía por qué les habían dado una prueba tan estúpida e irreal. Insistía en que ellas eran arquitectas profesionales, no contadoras ni administradoras de presupuestos limitados. Su trabajo era diseñar estructuras hermosas e impresionantes, no preocuparse por restricciones financieras tan severas y limitantes. Damaris escuchaba las quejas de su compañera mientras intentaba concentrarse en su propio trabajo. Ella también pensaba que Alejandra debería estar más familiarizada con este tipo de proyectos de bajo costo, dado su trasfondo socioeconómico más modesto.
Hizo un comentario sarcástico sugiriendo que Alejandra seguramente sabía muy bien cómo construir casas baratas y de baja calidad. José Daniel, que había estado observando discretamente desde su escritorio, se acercó a Alejandra para preguntarle si tenía alguna duda o necesitaba alguna aclaración sobre los requisitos del proyecto. Alejandra respondió con sinceridad que había pensado que estarían diseñando edificios grandes e impresionantes, no viviendas de bajo costo para familias de recursos limitados. José Daniel le explicó pacientemente que un verdadero arquitecto debe ser capaz de diseñar cualquier cosa que se requiera, independientemente del presupuesto o del tipo de cliente. Le recordó que la arquitectura no se trata únicamente de lujo y ostentación, sino fundamentalmente de hacer que cada espacio sea un lugar adecuado y digno para vivir, sin importar cuánto dinero esté disponible para invertir. Luego se dirigió a la mujer del traje sastre y le preguntó cómo iba su progreso con el proyecto. Ella respondió con altanería que tampoco quería diseñar edificios convencionales, que su sueño siempre había sido crear rascacielos imponentes que tocaran el cielo, no casas modestas para personas de bajos recursos económicos. José Daniel entonces se volvió hacia Alejandra nuevamente y le preguntó directamente si ella también quería diseñar únicamente edificios altos y lujosos. Alejandra negó con la cabeza y le respondió con palabras que salieron directamente de su corazón sincero. Le dijo que ella no soñaba con construir rascacielos que tocaran el cielo de manera literal. Su verdadero deseo era crear espacios donde las personas comunes pudieran tocar la felicidad en su vida diaria. Continuó explicando su filosofía personal sobre la arquitectura. Para ella, la arquitectura no se trataba solamente de altura impresionante y lujo ostentoso. Se trataba fundamentalmente de comprender profundamente cómo viven las personas reales, qué necesitan en sus entornos cotidianos, y cómo un diseño realmente bien pensado y cuidadoso puede mejorar significativamente sus experiencias diarias y su bienestar general de manera tangible. Alejandra concluyó diciendo que un diseño verdaderamente bueno y bien ejecutado podía cambiar completamente las vidas de las personas para mejor. No se trataba de impresionar con estructuras monumentales, sino de mejorar genuinamente la calidad de vida de quienes habitarían esos espacios día tras día durante años. José Daniel sonrió ampliamente ante la respuesta de Alejandra, claramente impresionado por su perspectiva humanista y su comprensión genuina de lo que significaba ser un arquitecto verdaderamente comprometido con servir a la comunidad. Le dijo que encontraba su punto de vista muy interesante y valioso para el tipo de proyecto que tenían en mente. En ese momento, el teléfono celular de José Daniel sonó interrumpiendo la evaluación. Era una emergencia relacionada con los arquitectos junior en otro proyecto que requería su atención inmediata. Les informó a las candidatas que tenían suerte porque él debía ausentarse temporalmente, pero que esto significaba que ahora tendrían hasta las 8 de la mañana del día siguiente para presentarle sus proyectos completos y terminados. Las candidatas expresaron su agradecimiento por el tiempo adicional que se les estaba otorgando inesperadamente. José Daniel les deseó mucha suerte a todas y les pidió que hicieran su mejor esfuerzo posible. Luego salió apresuradamente de la sala, dejándolas solas para continuar trabajando en sus propuestas arquitectónicas. Una vez que José Daniel se había ido completamente, la mujer del traje sastre se levantó de su lugar y anunció que ella se marchaba también. No tenía intención de desperdiciar más tiempo en un proyecto que consideraba absurdo e imposible de realizar adecuadamente.
Recogió sus cosas y salió de la sala sin mirar atrás ni despedirse de las demás candidatas. Damaris aprovechó la oportunidad para hacer más comentarios sarcásticos dirigidos hacia Alejandra. Le dijo con tono condescendiente que ella seguramente sabía muy bien cómo construir casas de bajo costo, porque probablemente había crecido en una. Insinuó que incluso con esa supuesta ventaja, no creía que Alejandra pudiera ganar la competencia contra alguien con su preparación y recursos. Alejandra ignoró los comentarios hirientes y continuó concentrada en su trabajo. Damaris finalmente se cansó de no recibir respuesta y decidió marcharse también, diciendo que trabajaría en su proyecto desde la comodidad de su casa, donde tenía todos sus recursos y herramientas disponibles. Una vez sola en la sala de evaluación, Alejandra pudo finalmente concentrarse completamente en su proyecto sin distracciones ni comentarios negativos. Trabajó intensamente durante horas, perfeccionando cada detalle de su diseño, verificando todos sus cálculos matemáticos múltiples veces, asegurándose de que todo encajara perfectamente dentro del presupuesto limitado, sin sacrificar calidad ni funcionalidad. El tiempo pasó volando mientras estaba absorta en su trabajo creativo. Cuando finalmente miró su reloj nuevamente, se sorprendió al darse cuenta de que ya era bastante tarde en la noche. Había estado trabajando durante tantas horas que había perdido completamente la noción del tiempo transcurrido. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. La puerta se abrió y José Daniel entró nuevamente a la sala, luciendo sorprendido de encontrarla todavía allí, trabajando a esas horas de la noche. Le preguntó si aún seguía trabajando en su proyecto. Alejandra respondió afirmativamente, explicando que había estado dándole los toques finales a su propuesta y quería asegurarse de que todo estuviera absolutamente perfecto antes de presentarlo oficialmente al día siguiente. José Daniel le dijo con sinceridad que estaba seguro de que su proyecto resultaría muy bien hecho. Alejandra suspiró y admitió que era muy complicado, que representaba un desafío enorme, pero que esperaba poder lograrlo exitosamente. José Daniel le aseguró con confianza que definitivamente lo lograría basándose en lo que había observado de ella durante el día. Aprovechó el momento para disculparse nuevamente por el incidente de esa mañana cuando había chocado contra ella. Le repitió que no había tenido la intención de llamarla la persona más ciega de la ciudad con su comentario desafortunado. Alejandra le dijo que ya estaba olvidado, que no había ningún problema y que le devolvería la blusa que le había regalado al día siguiente, tal como se lo había prometido. José Daniel le dijo que estuviera tranquila, que eso era lo menos que podía hacer después de haberle arruinado su blusa original. Le agradeció sinceramente por su comprensión y generosidad. Se presentó formalmente diciéndole que era un placer conocerla como la señorita Alejandra Ríos. Expresó su esperanza genuina de que pudiera trabajar allí en el proyecto después de la evaluación. Alejandra le respondió que ella también esperaba lo mismo con todo su corazón. Se despidieron cordialmente y José Daniel salió de la sala dejándola continuar con sus últimos ajustes al proyecto que había estado desarrollando con tanto cuidado y dedicación. Alejandra finalmente decidió que ya era hora de irse a casa y descansar. Había trabajado suficiente por ese día y necesitaba dormir bien para estar fresca y alerta para la presentación del día siguiente. Guardó cuidadosamente todos sus documentos y planos en su portafolio, verificando múltiples veces que no olvidara nada importante. Salió del edificio y caminó hacia la parada del autobús más cercana. El aire nocturno era fresco y agradable después de haber estado encerrada en la sala de evaluación durante tantas horas trabajando intensamente.
Se sentía cansada, pero satisfecha con el progreso que había logrado en su proyecto arquitectónico. Mientras esperaba el autobús que la llevaría a casa, repasó mentalmente su presentación para el día siguiente. Visualizó cada diapositiva, cada explicación que daría, cada posible pregunta que podrían hacerle y cómo respondería de manera clara y profesional. Quería estar absolutamente preparada para cualquier eventualidad posible. El autobús finalmente llegó y Alejandra subió, encontrando un asiento junto a la ventana. Miró hacia afuera mientras el vehículo se movía por las calles iluminadas de la ciudad nocturna. Pensó en todo lo que había sucedido ese día tan extraño e impredecible, desde el accidente con el café hasta descubrir que el hombre que la había ayudado era precisamente su evaluador. Cuando llegó a su pequeño apartamento, lo primero que hizo fue colocar su portafolio en un lugar seguro donde no pudiera olvidarlo al día siguiente. Luego se preparó algo ligero para cenar, ya que había estado tan concentrada en su trabajo que no había comido adecuadamente durante todo el día. Después de cenar, decidió imprimir una copia física de su proyecto completo. Encendió su computadora portátil antigua que había comprado de segunda mano hacía años y que había servido fielmente durante toda su carrera universitaria. Abrió los archivos de su proyecto y los envió a imprimir en la pequeña impresora que tenía en su escritorio improvisado. La impresora comenzó a funcionar lentamente, produciendo página tras página de planos detallados, cálculos financieros y explicaciones técnicas. Alejandra observaba cuidadosamente cada hoja que salía, verificando que todo se imprimiera correctamente y que no hubiera errores o manchas en el papel. Cuando finalmente todas las páginas habían sido impresas exitosamente, las organizó cuidadosamente en el orden correcto. Las colocó dentro de una carpeta nueva que había comprado específicamente para esta ocasión importante. Quería que su presentación luciera profesional y bien organizada. Satisfecha con su preparación, Alejandra finalmente se permitió relajarse un poco. Se dio una ducha rápida para quitarse el cansancio del día y se puso su pijama más cómoda. Antes de acostarse, revisó una última vez que su alarma estuviera configurada correctamente para la mañana siguiente. No podía permitirse quedarse dormida y llegar tarde a la presentación final. Se acostó en su cama modesta pero cómoda, pensando en el día que le esperaba. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que le dificultaba conciliar el sueño inmediatamente. Cerró los ojos e intentó calmar su mente acelerada, recordándose a sí misma que había hecho todo lo posible para prepararse adecuadamente. Finalmente, el sueño la venció y Alejandra se durmió profundamente, soñando con edificios hermosos, familias felices y espacios arquitectónicos que mejoraban vidas. No sabía que el día siguiente traería eventos inesperados que pondrían a prueba no solo sus habilidades técnicas, sino también su integridad personal y profesional, de maneras que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, Alejandra se despertó temprano gracias a su alarma, que sonó puntualmente a las 6 de la mañana. Se levantó inmediatamente, sintiéndose más descansada de lo que esperaba después de un sueño reparador. Se preparó rápidamente, vistiéndose con su mejor conjunto profesional y asegurándose de lucir impecable para la presentación que cambiaría su vida. Desayunó algo ligero mientras repasaba mentalmente los puntos clave de su proyecto una última vez. Verificó que su portafolio contuviera todo lo necesario, incluyendo la carpeta con los planos impresos que había preparado cuidadosamente la noche anterior. Todo estaba en orden y listo para partir hacia el edificio del proyecto Megalodón. Salió de su apartamento con tiempo suficiente para llegar sin prisas.
No quería arriesgarse a ningún contratiempo de último momento que pudiera arruinar esta oportunidad crucial. El viaje en autobús transcurrió sin problemas, y Alejandra llegó al edificio con varios minutos de anticipación. Sin embargo, cuando bajó del autobús y comenzó a caminar hacia la entrada del edificio, algo terrible sucedió. Una ráfaga de viento fuerte e inesperada azotó la calle justo cuando estaba sacando los documentos de su portafolio para revisarlos una última vez antes de entrar. Las hojas salieron volando de sus manos como pájaros asustados, dispersándose en todas direcciones por la acera y la calle. Alejandra gritó horrorizada mientras intentaba desesperadamente atrapar las hojas que volaban por todas partes. Corrió de un lado a otro, recogiendo las que podía alcanzar, pero muchas ya habían sido llevadas lejos por el viento persistente o habían caído en charcos de agua sucia que las había arruinado completamente. Se arrodilló en la acera, recogiendo frenéticamente cada hoja que podía encontrar, sin importarle ensuciar su ropa o sus manos. Sentía cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras veía el trabajo de tantas horas esparcido por la calle como basura sin valor. Todo su esfuerzo, toda su dedicación, parecía haberse evaporado en un instante cruel del destino. Miró su reloj y su corazón se hundió aún más. Ya era casi la hora de la presentación y ella estaba allí, en la calle, con solo algunas hojas maltratadas en sus manos temblorosas. No había manera de reimprimir todo a tiempo. No había manera de recuperar lo que se había perdido en cuestión de segundos. Con un sentimiento de derrota absoluta, Alejandra decidió que de todas formas entraría al edificio. Tal vez podría explicar lo sucedido. Tal vez tendría la oportunidad de dibujar su proyecto en el pizarrón. Tal vez habría alguna forma de salvar la situación desastrosa en la que se encontraba. Cuando entró a la sala de evaluación, José Daniel ya estaba allí junto con Damaris. Ambos la miraron cuando ella entró, con su apariencia desaliñada y claramente angustiada. José Daniel le preguntó cómo había ido su trabajo y si había tenido tiempo suficiente para terminar su proyecto completamente. Alejandra no tuvo oportunidad de responder porque Damaris interrumpió inmediatamente diciendo que seguramente Alejandra no había podido terminar el proyecto porque no la había visto llegar todavía. Insinuó que probablemente había sido demasiado complicado para alguien con su limitada experiencia y recursos. José Daniel decidió comenzar la presentación con los proyectos que sí estaban disponibles. Le pidió al señor Méndez que presentara su propuesta primero. Méndez, el candidato masculino que finalmente había llegado ese día, procedió a explicar su proyecto de 10 viviendas económicas con paneles solares y techos de zinc reforzado. Sin embargo, Méndez admitió que había tenido que aumentar el presupuesto un poco por encima del límite establecido de $300,000, aunque insistía en que su propuesta seguía siendo viable y realista. José Daniel le agradeció por su esfuerzo, pero le recordó que específicamente se había solicitado que no se excediera el presupuesto establecido como parte fundamental del desafío. Luego fue el turno de Damaris. Ella anunció con confianza que había enviado su proyecto digitalmente a José Daniel para que pudiera revisarlo en su computadora. Parecía muy segura de sí misma mientras esperaba que él abriera el archivo enviado. En ese preciso momento, Alejandra llegó corriendo a la sala, disculpándose profusamente por la demora adicional. Explicó sin aliento que había dejado sus documentos en la sala el día anterior y estaba segura de que todavía estaban allí donde los había guardado cuidadosamente. Damaris la interrumpió bruscamente, preguntando si iban a permitirle continuar o si seguiría interrumpiendo la presentación de las demás personas.
José Daniel le dio permiso a Alejandra para buscar sus documentos, mientras Damaris continuaba con su presentación oficial. Damaris procedió a explicar su proyecto, al que había titulado Ciudad Digna. Consistía en 10 viviendas sustentables equipadas con energía solar, captación de agua de lluvia y áreas verdes amplias. Cada casa estaba diseñada cuidadosamente para ser funcional, ecológica y de bajo costo al mismo tiempo. José Daniel escuchaba atentamente mientras revisaba los planos digitales en su computadora. Comentó que era muy interesante, pero preguntó específicamente cómo había logrado mantener los costos dentro del presupuesto sin sacrificar la calidad de los materiales utilizados. Quería entender la estrategia financiera detrás del diseño presentado. Damaris explicó con seguridad que había reducido costos en la cimentación y había utilizado materiales reciclables en varios componentes. Esto había permitido balancear el presupuesto total, de manera que todo encajara perfectamente dentro del límite establecido de $300,000. Mientras tanto, Alejandra buscaba frenéticamente sus documentos por toda la sala. Revisó cada escritorio, cada cajón, cada superficie donde pudiera haberlos dejado la noche anterior. Pero no encontraba nada. Sus documentos habían desaparecido misteriosamente sin dejar ningún rastro. Suddenly, Alejandra se dio cuenta con horror de lo que había sucedido. Esos planos que Damaris estaba presentando como suyos eran idénticos a los que ella había estado preparando. Cada detalle, cada cálculo, cada elemento del diseño coincidía perfectamente con el trabajo que ella había dejado en la sala la noche anterior. No pudo contenerse más y acusó directamente a Damaris de haber copiado su trabajo. Le dijo que ese proyecto era suyo, que ella lo había dejado allí la noche anterior y que Damaris simplemente lo había tomado y lo estaba presentando como si fuera su propio trabajo original. Damaris respondió indignada, acusando a Alejandra de intentar justificar su propia falta de preparación, culpando a otras personas. Insistió firmemente en que el proyecto era completamente suyo y que lo había enviado digitalmente a tiempo, como se había solicitado. José Daniel decidió intervenir para resolver la situación de manera justa. Le pidió a Damaris que explicara algunos detalles específicos del diseño presentado. Por ejemplo, le preguntó por qué había elegido específicamente orientar las casas hacia el norte en su distribución arquitectónica. Damaris respondió con confianza que la orientación norte era definitivamente más moderna y ofrecía una vista mucho mejor del entorno circundante. Su respuesta sonaba ensayada, pero superficial, sin demostrar comprensión real de los principios arquitectónicos fundamentales involucrados. José Daniel negó con la cabeza y le explicó que su respuesta era incorrecta. La orientación norte en arquitectura se elige específicamente para evitar el exceso de luz solar directa durante las horas más calurosas del día. Era información básica que cualquier arquitecto competente debería conocer sin dudarlo. Luego se dirigió a Alejandra y le preguntó si realmente ese proyecto era suyo, si podía proporcionar alguna evidencia o explicación que confirmara su autoría del trabajo presentado. Alejandra respondió afirmativamente, explicando que aunque no tenía los planos impresos consigo debido al accidente matutino, podría demostrarlo si le permitían usar el pizarrón de la sala. José Daniel le dio permiso para proceder con su demostración. Alejandra tomó un marcador y comenzó a dibujar en el pizarrón con movimientos seguros y precisos. Cada línea que trazaba revelaba un conocimiento profundo del proyecto que había diseñado con tanto cuidado y dedicación. Explicó que cada casa tenía exactamente
90 metros cuadrados de construcción. Los techos estaban inclinados a 15 grados específicamente para facilitar la recolección eficiente del agua de lluvia que caía sobre ellos. El tanque de almacenamiento tenía una capacidad calculada de 1000 litros para cada vivienda individual. Continuó explicando cómo la orientación de las casas estaba cuidadosamente planeada para permitir que la luz natural entrara en las habitaciones durante todo el día. Esto ayudaba significativamente a reducir el consumo de electricidad artificial al aprovechar al máximo la iluminación solar disponible. Alejandra también había reservado aproximadamente el 10% del terreno específicamente para áreas verdes comunitarias. Explicó que las familias realmente necesitaban espacios abiertos para respirar aire fresco, para reunirse con sus vecinos, para sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. No se trataba únicamente de construir paredes y techos, sino de construir comunidades unidas y solidarias. José Daniel escuchaba impresionado mientras Alejandra demostraba un nivel de conocimiento técnico profundo combinado con una sensibilidad humana genuina. Comentó que esto mostraba claramente un fuerte nivel de conocimiento técnico arquitectónico y también demostraba un sentido auténtico de sensibilidad hacia las necesidades humanas reales. Eso era precisamente lo que estaban buscando para el proyecto. En ese momento, alguien tocó la puerta de la sala de evaluación. José Daniel abrió y encontró a un hombre mayor que había encontrado algunos papeles tirados en la calle cerca del edificio. Preguntó si esos documentos pertenecían a alguien presente en la sala. Alejandra reconoció inmediatamente sus planos perdidos y le agradeció efusivamente al hombre por haberlos recogido y traído hasta allí. Le preguntó cuánto le debía por su amabilidad, pero el hombre rechazó cualquier pago diciendo que solo había hecho lo correcto al devolver algo que claramente era importante para alguien. José Daniel miró a Damaris seriamente y le dijo que ella había tirado esos documentos a la basura intencionalmente. Le informó que había cometido una ofensa muy grave al robar el trabajo de otra persona y presentarlo como propio. Por lo tanto, quedaba inmediatamente descalificada del proceso de selección, sin posibilidad de apelación. Se dirigió también a Alejandra y le ofreció la posibilidad de presentar una queja formal ante el Colegio de Arquitectos si deseaba tomar acciones legales contra Damaris por plagio profesional. Le aseguró que él estaría dispuesto a apoyarla con su testimonio en cualquier proceso que decidiera iniciar. Alejandra consideró la oferta por un momento, pero finalmente decidió no presentar ninguna queja formal. Explicó que Damaris merecía consecuencias por sus acciones, pero que ella no perdería más tiempo en venganzas. Damaris simplemente estaba celosa, porque aunque no tenía tanto dinero como ella, Alejandra se había graduado con honores de la universidad gracias a su esfuerzo constante. Continuó diciendo que eso era lo que realmente molestaba a personas como Damaris. Que alguien con menos recursos económicos pudiera superarlas académicamente y profesionalmente mediante trabajo duro y dedicación genuina. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar talento real ni ética profesional sólida. José Daniel le pidió cortésmente a ambas que salieran de la sala inmediatamente. Una vez que Damaris se había marchado avergonzada, se dirigió a Alejandra y le agradeció por haber creído en la justicia del proceso. Le dijo que no había nada que agradecer porque solo había hecho lo correcto y justo. Finalmente, José Daniel le comunicó la noticia que Alejandra había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Estaba oficialmente contratada como arquitecta junior para el proyecto Megalodón.
tendría la responsabilidad de llevar a cabo ese proyecto de viviendas dignas que había diseñado con tanto cuidado y pasión humana. Alejandra apenas podía creer lo que estaba escuchando. Preguntó si era realmente cierto, si no estaba soñando todo esto. José Daniel le confirmó que era completamente real. Ella agradeció profundamente porque necesitaba desesperadamente ese trabajo para poder continuar su carrera y mantener sus sueños vivos. Antes de marcharse, Alejandra le devolvió la blusa que él le había prestado el día anterior. Estaba completamente lavada y planchada cuidadosamente. José Daniel se sorprendió de que realmente se hubiera tomado la molestia de lavarla a mano personalmente, en lugar de simplemente llevarla a una lavandería. Alejandra le confirmó que sí, que la había lavado con sus propias manos porque sentía que era lo menos que podía hacer después de la amabilidad que él había mostrado con ella. José Daniel le agradeció sinceramente por la consideración y la integridad que demostraba incluso en detalles tan pequeños pero significativos. Le preguntó con una sonrisa si creía que formarían un gran equipo trabajando juntos en el proyecto. Alejandra respondió con confianza y entusiasmo que por supuesto que sí. Estaba lista para comenzar esta nueva etapa de su vida profesional y demostrar que los sueños sí podían hacerse realidad cuando se combinaban el talento, el trabajo duro y las oportunidades justas. Con esa promesa de colaboración futura, ambos se despidieron cordialmente. Alejandra salió del edificio del proyecto Megalodón sintiendo como si estuviera caminando sobre nubes. Había enfrentado desafíos enormes, había superado obstáculos aparentemente insuperables y finalmente había logrado su objetivo de conseguir el trabajo de sus sueños mediante mérito propio y dedicación auténtica. Su vida acababa de cambiar para siempre y todo había comenzado con un accidente aparentemente desafortunado que resultó ser el inicio de algo maravilloso.